Están todos para esto, me imagino, ¿no? Nadie se equivocó de aula y demás, porque como una se atrasó y demás. Tenés que salvo una pequeña anotación que tenía. Bueno, arranco primero presentándome para los que no me conocen. Acá hay algunos alumnos míos o gente por ahí que vino a charlas anteriores. Para quien no me conoce, mi nombre es Sergio Barreto. Yo soy profesor del área de videojuegos, de programación particularmente, de acá del instituto. Vengo dando diferentes cursos relativos a programación desde hace unos años ya. Entre ellos los trayectos de formación profesional que se dan en el horario nocturno, que son, digamos, trayectos para quien, por ejemplo, quiere especializarse en una herramienta, en un área en particular, por ejemplo Unity, para quien ingresa al mundo de los videojuegos sin tener conocimiento de programación, arranca desde cero, ¿sí? También hay cursos indicados para ellos. Por lo cual, venir dando ese curso que se llama Lenguaje de Programación para Juegos es algo que me interesa, porque justamente me interesa ayudar a comprender a quien no tiene ninguna idea de programación cómo es el tema de la programación, el desarrollo de videojuegos, ¿sí? Obviamente el desarrollo involucra muchas áreas diferentes. Yo lo que voy a hablar un poco acá es un poco de la parte mía más que nada, a pesar de que obviamente voy a mencionar otro montón de cosas, pero por ahí si me hace alguna pregunta específica de un área de arte, por ahí se lo derivo a Cristian, que seguro está por acá, o algún otro profesor que va a tener seguramente mucho más conocimiento al respecto. La idea de esta charla era un poco tomar la hora que tenemos aproximadamente para hacer una pequeña introducción, y es medio difícil, ¿no? Hacer una introducción, qué sé yo, hablar de desarrollo de videojuegos en una hora, como intentando dar tips y demás. Entonces, básicamente, yo lo que intenté es, bueno, buscar a ver la forma de decir, de que podamos responder a esta pregunta, es por dónde empezar, ¿no? Entonces, básicamente sobre videojuegos, todos, me imagino que estamos acá, jugamos. Alguien no juega, levante la mano, pero creo que todos juegan, o al revés, ¿quién juega? Levantan toda la mano, creo, ¿no? Exactamente, bien. Me ha tocado igual tener alumnos que no eran gamers, digamos, que, por ejemplo, me acuerdo de una chica en un curso que se llama Programación de Videojuegos y videojuegos para PC y consolas, que hoy por hoy es creación de motores, y lo pueden ubicar después en la plataforma, en la página web de Image. Le interesaba la parte de la matemática, la parte de los algoritmos, la parte de resolver problemas, obviamente en un entorno lúdico, entonces se interesaba por eso, pero no jugaba necesariamente, digamos, no era que decía, no, yo soy fanático de tal cosa, tengo tal consola, soy incluso gamer casual, nada. Es decir, que por ahí hay algunos que se interesan en el desarrollo de videojuegos como, no sé, alguna, no sé, para desarrollarlo después en otra área, es posible. Entonces, sobre el crecimiento, básicamente los videojuegos, todos conocemos que en el último tiempo los videojuegos, digamos, crecieron un montón, ¿sí? No solamente en términos de gente que juega, sino en términos de, qué sé yo, económicos, obviamente, comerciales, en términos básicamente de que es una forma de entretenimiento novedosa, pero además una forma de expresión novedosa, ¿sí? La relación empieza a explotarse en otras áreas, ¿sí? Empieza a utilizarse en otras áreas también, es decir que hay un crecimiento de todo tipo. Digamos, sobre la historia, sobre este crecimiento, ustedes lo que ya conocen, no hay mucha novedad. Si les interesa un poco más, pueden ver por ejemplo la película de 2014, Video Games The Movie, ¿sí? Que habla un poco así de la historia, de cómo fue este surgimiento, de este crecimiento. Pero básicamente, si no, por ejemplo, también podemos ver cómo los videojuegos impactan, forman parte hoy por hoy de la cultura general, ¿no? Algo que era por ahí una cuestión de nicho hace bastante tiempo, hoy por hoy forman parte de la cultura general. Por ejemplo, acá un caso de un libro, es decir, literatura, Ready Player One, que habla, o sea, que su eje central son los videojuegos, ¿sí? Una distopía, una novela, digamos, de ciencia ficción, si quieren, pero con eje en lo que es videojuegos y que es un bestseller, por cierto. Entonces, básicamente, los videojuegos son, digamos, generan un crecimiento, generaron un crecimiento de un montón de otras áreas, ¿sí?
Y no solo eso, sino que también creció la industria de los videojuegos como tal. Tenemos un caso, por ejemplo, como el de Call of Duty Modern Warfare 2, que tenemos ahí, que salió 250 millones de dólares, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué puse esto en términos comerciales y económicos? Les quiero demostrar también lo que se transformó la industria de los videojuegos, ¿no? Que ya no es más una industria, insisto, de nicho, pequeña, para unos pocos, sino que las grandes estructuras que podíamos ver antes, por ejemplo, con el cine de Hollywood, ahora, bueno, las grandes estructuras de las corporaciones y demás también forman parte de este negocio, ¿no? Call of Duty Modern Warfare 2, para que se den una idea, de esos 250 millones de dólares que costó hacer el juego, 200 fueron para el marketing y 50 para el desarrollo. Es decir, noten justamente también cómo está ahí dividida la cuestión, ¿no? Por eso puede ser que sea hecho tan popular también, ¿no? Destiny, supuestamente, costó 500 millones de dólares, un juego que hecho por la empresa Bungie, la que hizo Halo y demás. Digo supuestamente porque eso lo dijeron los mismos desarrolladores, que obviamente puede ser hype, ¿no? Para generar como, mirá, el juego más caro de la historia. Superaría en ese caso Piratas del Caribe 3, que es la película más cara de la historia, ¿sí? Costó 300 millones de dólares. Entonces, para que vean, digo, la industria de los videojuegos hoy por hoy compite en entretenimiento o supera incluso a la industria del cine en muchos casos, ¿sí? Lo pongo en comparación con la industria del cine porque es una industria también desarrollada mucho, una de las últimas artes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Los videojuegos también son una forma de arte, en cierto, a pesar de que digamos un montón por ahí gente todavía no lo acepte o no lo vea como tal. Y el caso de GTA V, que costó 275 millones de dólares y rompió 6 récords diferentes. Entre ellos, por ejemplo, vendió 800.000, o sea, eso es la cantidad de plata que ganaron el primer día, 800.000 dólares, juntaron el primer día por la venta del juego, y en los primeros 3 días, 1.000 millones de dólares juntaron los tipos. Obviamente el desarrollo costó lo que está ahí arriba, ¿no? Pero fíjense lo que recuperaron después a la semana, básicamente, de haber hecho el juego. Y rompió récords no solo de la industria de los videojuegos, sino de la industria del entretenimiento en general, incorporando a todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? El cine, por ejemplo. Y Rockstar claramente, ¿no? Es un ejemplo, estoy tomando un ejemplo de los más característicos, o por ahí usted me dice, sí, también, pero hay un montón de otras empresas que no generan esto y demás. Obviamente Rockstar es una empresa que creció muchísimo, ¿sí? Si les interesa, pueden leer el libro llamado Chuck, que habla de justamente la historia del crecimiento de Rockstar y los Grand Theft Auto, básicamente, por David Kushner, que también tiene otro libro que ahora voy a mencionar. Entonces, el tema del desarrollador de videojuegos y sus actividades, básicamente. En pocas palabras, también, digamos, este crecimiento en la industria, si bien se ve en todo lo que mencioné anteriormente, el comercio, la plata que maneja y demás cuestiones, pasa que también, por otro lado, es difícil, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo voy a hacer, qué sé yo, como mi abuela que no sabe qué estoy haciendo, que se esté jugando a los jueguitos, ¿se entiende? O por ahí la industria socialmente no está tan aceptado, o se piensa otra cosa, ¿sí? Que hace el desarrollador de videojuegos, o es difícil, digamos, explicar un poco cómo es el tema del desarrollo de videojuegos. ¿Por qué? Porque justamente, como algo que recién, digamos, si bien ya creció, ya logró algo, pero en lo último, en lo nuevo, todavía tiene que aceptarse por ahí, una cuestión así. Básicamente, una cosa importante es que desarrollar videojuegos no es lo mismo que jugarlos, ¿no? Y con esto, que parece un comentario medio antipático, por ahí, porque quien dice a mí me gustan los juegos, me gusta jugar juegos y voy a ser desarrollador, no es lo mismo, ¿no? Digamos, no significa que no puedan ingresar a la industria de los videojuegos, porque, por ejemplo, no les interesa la programación, no les interesa el arte, no tienen el talento para el arte, tampoco les interesa por ahí, no sé, el diseño, pero digamos, hay otras formas de ingresar a la industria de los videojuegos, que son publicaciones, por ejemplo, hay gente que se dedica a hablar de videojuegos, a hacer reseñas, a, no sé, alguna cuestión así, digamos, hay diferentes cuestiones. En todo caso, los videojuegos siempre presentan un entusiasmo grande. Si no miran esta película de King of Kong, si alguien la vio, y si no la pueden ver, donde justamente se ve ahí la locura por los videojuegos de estos dos tipos que compiten entre sí. Digamos, a lo que voy con esto es, no es lo mismo jugar
digamos, produce un entusiasmo, sin duda una investigación sobre algo que estamos haciendo, queremos investigar cómo es este juego, saber más y demás, pero no es lo mismo que desarrollar. Desarrollar también implica esa investigación y demás, que tranquilamente, digamos, jugando podemos tener ese talento para hacer eso, pero el desarrollar implica también una disciplina, implica básicamente lo mismo que haríamos cuando si estudiáramos o hiciéramos cualquier otra actividad, es decir, requiere trabajo, ¿sí? Y esto es muy importante para tener en cuenta, ¿no? La industria en este momento, sobre todo en Argentina, está requiriendo gente capacitada para eso, para el trabajo y para que se desarrolle mucho más. Entonces, básicamente, dentro de esto, de lo que es el trabajo, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué hay en la industria de los videojuegos? Nosotros, ¿qué nos interesa y cómo podemos acceder a ella? Bueno, básicamente yo acá me planteé diferentes posibilidades, diferentes categorías que los puse acá, que son bastante arbitrarias, en base a una especie de agrupación que hice yo, que obviamente vendrá alguno otro y me dirá, che, pero no, esto no es lo mismo que esto. Por ejemplo, yo puse a los programadores o ingenieros o developers como un grupo, ¿sí? Según por ahí como lo mencionan en un libro o digamos para definir un conjunto de actividades generales. A los artistas, por otro lado, como otra parte del equipo de trabajo. A los diseñadores, por otro lado, que ahora voy a pasar a explicar cada uno de estos, y por otro lado un grupo aparte heterogéneo, digamos, compuesto por testers, por la gente de marketing, por la gente administrativa, por producer managers y un otro montón de gente. Insisto, esto por ahí agarra alguno y me dice, no, pero pará, separá designers y poné también que una cosa es los designers y otra cosa son los guionistas. Está bien, es posible, ¿sí? O otra crítica posible, los ingenieros no son programadores, los ingenieros tienen una formación un poco mayor, es verdad también. Lo que yo hice es tratar de englobar esto para presentar básicamente unos posibles acercamientos a la industria desde un punto de vista un poco más general, un vistazo un poco más general. Obviamente nos podemos poner puntillosos y empezar a ver cada una de estas cosas. Entonces, el caso de los programadores, y empiezo por esto porque yo soy programador y arbitral. Entonces, básicamente los programadores son los que hacen esto, es decir, implementar, crear el software que corre el juego, es decir, están básicamente sentados ahí en la computadora, programando, básicamente tienen código, es decir, texto, que lo que hacen es escribir ese texto y tienen una formación principalmente matemática, lógica, de ese tipo, ¿sí? Los programadores, básicamente, son los insultados cuando pasa este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay bugs, cuando nosotros nos crashea, decimos, ¿quién programó esto? ¿No? Básicamente. Es decir, reciben, por ejemplo, el 90% de los insultos, vamos a ponerlo ahí. Porque la mayoría de las veces son bugs lo que pasan en los juegos, ¿sí? Básicamente, programar juegos es muy difícil. Y hay un montón de programadores ahí, y sin embargo, por ahí uno no notó que, che, mirá, este bug. ¿Por qué? Porque justamente por cómo es la programación, por ahí uno no se da cuenta de eso hasta que realmente está sucediendo, está jugando el juego. Y una persona en la otra punta del mundo descubrió que haciendo tal cosa generaba un pago o problema. Entonces, hay diferentes tipos de programadores, ¿sí? Hay programadores que se dedican dentro de lo que es la programación, la ingeniería o el desarrollo, si quieren. Hay diferentes tipos de programadores, es decir, hay programadores que se dedican a lo que sería el desarrollo de herramientas únicamente, dentro de los videojuegos, ¿sí? Por ejemplo, hay programadores que dentro de un juego se dedican únicamente al editor de niveles, por ejemplo, un editor de mapas. Está en el equipo, conforma parte de un equipo, pero solamente se dedica a la edición, a crear la herramienta de edición de mapas para que otro lo utilice. Otro, por ejemplo, se dedica específicamente al gameplay, a la mecánica del juego, a implementar eso. Otro se dedica, por ejemplo, a desarrollar la inteligencia artificial, ¿sí? Otro puede dedicarse a el motor, por ejemplo, ¿sí? El motor del videojuego, que sería como el engranaje, la parte de bajo nivel, la parte que está debajo de todo el juego que está corriendo arriba, ¿sí? No me voy a poner técnico ahora, pero básicamente sería eso. Entonces, existen diferentes tipos también, diferentes trabajos o especialidades dentro de lo que es ingeniería, programación, la primera categoría de eso. Por eso el agrupamiento ese que hice es un poco más general. Pero principalmente involucra ese tipo de trabajo, ¿no? El trabajo ese del código, la revisión del código, la lectura del código, no solamente la escritura del código ese, ¿no? Y a veces también pasa que en un equipo de trabajo, por ahí, el equipo es chico, acá por ahí estamos diciendo, bueno, el programador que se dedica a la inteligencia artificial, el programador que se dedica a esto, a lo otro, por ahí estamos hablando de una empresa que tiene, no sé, 100 programadores,
¿sí? Pero hay veces que somos 3. Che, ¿cómo hacemos? Y bueno, yo programo, hago esto, hago lo otro, y también diseño un poco, y vos artista, y también te dedicas al marketing y más. Eso pasa también, digamos, ¿no? Obviamente, esto que estoy mencionando también dependerá del equipo. Por ahí en un equipo no hay un designer específico. Entre programador y el artista son 2, por ejemplo. Entre programador y el artista se dividen la tarea de diseño, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Después tenemos, antes de eso, por ejemplo, hablando de programación, iba a poner una foto, pero como me olvidé. ¿Por qué? Por John Carmack, que seguramente lo conocen por ID Software, y si no lo conocen, conózcanlo. Básicamente creador de Doom, Quake, etcétera, etcétera. Un programador, un ingeniero nato, digamos, un tipo que en la industria revolucionó la industria. Le propongo que miren este libro, Masters of Doom, que habla de la historia de ID Software y del crecimiento de eso. Por cierto, Carmack es un tipo que después se mandó a hacer el Oculus Rift, que está arriba, por ejemplo, lo pueden probar. Es decir, que es un tipo que entiende cómo se maneja la industria. Por cierto, revolucionó todos los juegos de ID Software desde el punto de vista técnico, revolucionaron siempre y modificaron algo de cómo venía desarrollándose los juegos, ¿sí? Es algo que por ahí vemos más en las clases y demás en los cursos, pero siempre implementaron nuevas técnicas para hacer algo diferente. Les doy un caso del juego posiblemente jugaron, Doom 3, el tema de las sombras, ¿sí? Eran distintivas, eran diferentes, tenían algo diferente a los juegos anteriores. Rage, no sé si lo jugaron, uno de los últimos juegos. Implementaba una técnica para texturizar nunca antes vista, ¿sí? Si me voy antes también, Quake, uno de los juegos que revolucionó el multiplayer, ¿sí? Y además, entre otras características importantes de sombras y demás. Es decir, el tipo siempre estuvo a la vanguardia del desarrollo del videojuego. Pero no solamente tenemos a los programadores, tenemos a los artistas que básicamente son los encargados de que las personas entren a ver el juego o que se queden por lo menos un primer vistazo. ¿Por qué? Porque son los que hacen esto, crear lo que primero nos impacta, lo que primero nos hace entrar al juego o quedarnos, ¿sí? Si nosotros por ahí vemos un juego está muy bueno, vemos un par de screenshots y demás y queremos ver un poco más de qué se trata, no vamos a ver ni la programación ni el diseño de eso, no sabemos cómo funcionan las mecánicas y demás. Generalmente se entra por este lado, ¿sí? Arranca el juego y nosotros lo primero que tenemos es un vistazo de lo que es el arte, sonido, música, la ambientación, etc. Todas las cuestiones visuales, obviamente. Y después sí, nos quedamos por la mecánica y no insultamos si el juego anda, digamos, ¿no? Pero los artistas también, digamos, pueden cometer errores y demás. Básicamente los artistas son los que son insultados cuando el juego es feo, ¿no? Como es el caso de acá, el personaje de Half-Life 2. Pero claramente son menos insultados, ¿no? Son digamos, de esta torta un pedacito, un 10%, no sé cuánto me quedaba ya de todo lo que insultaban los programadores, pero son poco insultados. Es muy raro decir, che, este juego es feo y por eso no lo juego. Hay un montón de juegos que son feos y sin embargo están buenísimos, ¿sí? Entonces, se salen con la suya, digamos. Además, a veces un juego feo tiene ese criterio estético por alguna razón, ¿no? Es feo para algo, digamos, o por alguna cuestión. Básicamente los artistas también podemos empezar a dividir y hay artistas de todo tipo, es decir, tenemos modeladores 3D que se encarga de hacer justamente los modelos en un juego 3D que es lo que va a terminar representando los objetos, las cosas. Tenemos artistas conceptuales por ahí que se encargan de la parte del arte conceptual previo al juego, digamos, por ahí el juego no está desarrollado, están recién empezando definiendo algunas cosas y los tipos ya te dan una idea o van haciendo algo para definir cómo se va a ver el juego finalmente o para que se tenga una idea previa a cuando esté realmente construido, ¿no? Artistas 2D de otro tipo, ¿sí? Hay, digamos, si es una empresa muy grande puede haber ilustradores específicos de fondos, es decir, los backgrounds de los juegos, ilustradores específicos de personajes, artistas conceptuales, puede haber un montón de cosas. Dentro de lo que es 3D también, digamos, ahí puse modeladores, pero el modelado es una de las etapas de generar un objeto o un personaje, por ejemplo, tridimensional. Tenemos después, no sé, animadores, por ejemplo, ¿sí? Tenemos riggers, por ejemplo, no sé, otra de las etapas de esto involucrado dentro del modelado. Tenemos también actores como artistas, digamos. ¿Por qué? Porque dentro de un videojuego, sobre todo un videojuego como este tipo, como es el Uncharted, hay actores, ¿sí? Actores que dan la voz a los personajes, actores que, en este caso, que
utilizan motion capture para hacer las animaciones, para después llevar las animaciones del personaje. Es decir, que hay un conjunto, hay sonidistas, hay músicos incluso, muchos juegos incorporan bandas sonoras de músicos específicas para el juego, ¿sí? Hay grandes presupuestos también invertidos en el tema del sonido. Es decir, que el artista, digamos, por artista es un término muy general para todas las posibilidades que hay dentro de él. Y por último, el tema de los diseñadores. Los diseñadores básicamente también mezclan un montón de gente que por ahí dentro de un videojuego hay una persona que es guionista, otra que específicamente hace el diseño a nivel o cómo tiene que ser cada nivel o digamos, el avance en dificultad y cómo tiene que estar armado. Otro establece la mecánica general del juego. Básicamente crean muchos documentos con estas reglas específicas y demás. Y rara vez son insultados, digamos, los diseñadores. Es un ejemplo particular, pero la realidad es que este juego estuvo no mal diseñado, estuvo mal ejecutado también, ¿no? O sea, estuvo todo mal. Para quien no conoce la historia, el juego de Atari básicamente tenía que salir, no me acuerdo ahora si para una Navidad o para un estreno de la película, no me acuerdo exactamente qué era, y tenían una semana para hacerlo, o 2 semanas creo, no más de eso. En una época en que era todo mucho más artesanal, ¿no? Era todo mucho más electrónico, eléctrico si quieren, ¿no? Más de soldar y no tanto de escribir, ¿no? Y resulta que hicieron, claro, no es cualquier película, en la época que salió era increíble, los efectos especiales parecen, no sé, bueno, hicieron un camión así, un volquete como esta habitación de juegos de ET, de cartuchos de ET, y resulta que el juego era malísimo, estaba no solo mal diseñado, mal hecho, mal pensado, mal todo, era horrible, asqueroso, ¿sí? Entonces los tipos, ¿qué pasa? Claro, empezó el boca en boca, che, este juego es malísimo, por ahí no había internet, si hubiera internet no hubiese ni vendido nada, pero bueno, empezó que era malísimo, ¿verdad? Y todo el paquete ese, toda la habitación está llena de cartuchos, la tuvieron que básicamente meterla en algún lugar, ¿no? Bueno, ¿dónde la metieron? En un lugar que abrieron un agujero en la tierra, en Nevada, agarraron, metieron todo eso y lo cerraron. Ese es el mito, ¿no? Que dice que están ahí los juegos enterrados de Bueno, ahí está, ya lo sacaron, perfecto. Ahí tenemos la conclusión de la historia. Lo sacaron y posiblemente, no sé, hicieron una fogata, pero bueno. Son muy poco insultados los diseñadores. Para mi gusto tendría que ser un poco más insultados a veces, pero bueno, no importa. No, básicamente a lo que voy con esto es raro, digamos, o sea, se entiende cuando un juego está mal diseñado, uno se da cuenta, pero básicamente, obviamente, todas estas cuestiones forman parte del mismo, hay un equipo de trabajo, ¿no? El diseñador no trabaja solo y después le da las cosas al programador, toma, hace esto, y el artista agarra y dice, ah, bueno, yo hago esto, tomen esto, que está. No, en un equipo de trabajo siempre hay permanente interacción, ¿sí? Y necesariamente uno necesita del otro. Les doy un ejemplo. El diseñador, para pensar cierta cuestión de cómo tiene que ser el juego, tiene que preguntarle al programador si eso es posible, por ejemplo. Técnicamente, ¿es posible hacer esto? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Lo mismo con el artista. El artista también, para poder hacer algo, voy a hacer una textura. La empiezo a hacer, la hago de un tamaño gigante en Photoshop, agarro una imagen. No, por ahí no es posible, ¿se entiende? Están todos interactuando permanentemente. Es decir que, esto yo obviamente lo digo un poco en broma, ¿no? Pero básicamente es un equipo de trabajo. Hay muy pocos casos en que hay juegos desarrollados por personas individualmente. Obviamente los hay, puede haber juegos muy digamos, buenos, hechos de esa forma, pero generalmente es importante destacar que el desarrollo de videojuegos es una tarea grupal en equipo, como casi todas las otras cosas, cualquier otra disciplina humana, ¿sí? Se necesita el contacto con el otro, lo cual a veces obviamente es difícil, pero sobre todo para nosotros estamos jugando ahí, por ahí no tenemos personas, o estamos concentrados en eso, pero a veces la tarea implica salir y interactuar con las personas, ¿no? A veces no, siempre, perdón. Y por otra parte, tenemos este otro grupo que yo, por ahí de forma injusta, metí todo en lo mismo, que consiste en testers, en producers y demás, que básicamente se encarga de que el proyecto se lleve a cabo también, ¿no? Son parte fundamental. Yo lo puse acá, pero esto no implica que sean algo que puede ser, no sé, estos roles hay que cumplirlos, digamos. Pueden haber un equipo chico, pueden haber
una persona específica de testing, pero va a haber un tester, o sea, uno va a probar su propio juego, ¿se entiende? Es decir, los roles se cumplen igual. Básicamente, las personas estas, o los roles estos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense si no hay una persona administrativa en una empresa grande y nadie paga los sueldos. El juego no se puede llevar a cabo, ¿se entiende? Es decir, que todos estos roles son muy importantes para el desarrollo del juego, incluso el marketing. Pensemos es más, esto en Call of Duty Modern Warfare lo resaltamos. O sea, el tipo de marketing era claramente el presupuesto que tenía más importante que el tipo de que hacía el juego en sí, ¿se entiende? Es decir, que esta gente es fundamental para el desarrollo del videojuego o estos roles en algunos casos, porque insisto, por ahí son roles, por ahí una persona cumple varios roles de estos. Para que vean la importancia de esta gente, tengo una anécdota, por ejemplo, que se dio en la EVA 2009 de un tipo, un producer. El producer básicamente es, en este caso, el producer a veces tiene diferentes tareas según la empresa, pero en este caso el tipo que laburaba en Electronic Arts, particularmente en eSport, particularmente trabajaba con FIFA, era de Canadá el tipo, y bueno, vino a la EVA 2009, entre las cosas que contaba, contó esta historia que les voy a contar ahora. Y el tipo era un producer que se encargaba básicamente de justamente conseguir cosas para el proyecto, ver que se vaya desarrollando todo bien, manejar un poco los tiempos. Esa era su tarea como productor, es decir, ver que el proyecto se lleva a cabo en los tiempos, en las formas, con lo que se necesita, conseguir lo que se necesita, etcétera, etcétera. Y para el juego, si no me equivoco, el FIFA World Cup, vieron que FIFA, por ejemplo, cuando es la Copa del Mundo, para robar un poco más, te saca el World Cup. Sí. Que es lo mismo, pero cambiaba, no sé, el skin, qué sé yo, alguna boludez. Bueno, así en el 2006, particularmente en Alemania, el tipo tenía la idea de hacer como cuando uno va a hacer la selección del estadio, vieron que uno va seleccionando el estadio, que cuando selecciones un estadio te pone como una vista de la tierra y hace así como que se mete ahí adentro, una especie de Google Earth, para que se una idea. No sé si lo vieron, lo jugaron, o bueno, una cosa así. Entonces el tipo contaba que empezó a ver, bueno, a ver qué imagen tenemos los estadios de Alemania, todos los estadios ahí en la imagen satelital. Bueno, sí, a ver, empezamos a buscar, ponerle que sean 15, consiguen 10, ¿no? Dice, che, pero nos faltan 5, no podemos tener esto, obviamente con algunos estados y no otros. Entonces el tipo, ¿qué hace? Agarró y llamó a la NASA. Es decir, buscó el teléfono de la NASA, o sea, así como se los estoy contando, lo contaba él, y llama a la NASA, y la atiende la NASA. Hola, ¿qué tal? Le dicen del otro lado. No es joda, lo contó él así, no me acuerdo el nombre ahora para que lo puedan corroborar, pero fue así. Dice, hola, ¿qué tal? Mirá, yo te hablo de eSport, qué sé yo, tal cosa. Cuando se comunica, mientras le está diciendo esto, el otro dice, sí, a ver un minuto, ahora comunicamos. El chabón le dice a un compañero, che, boludo, estoy hablando con la NASA. Y del otro lado, escucha que dicen, che, boludo, estoy hablando con un chabón de eSport. Y bueno, resulta que llega ahí, le derivan la llamada a un tipo, le dice, che, mirá, estamos necesitando las imágenes satelitales de tal lugar, porque queremos hacer esto, qué sé yo, tal juego, tal cosa. Bueno, le dice, a ver, déjame ver qué puedo hacer, qué sé yo, a ver, ¿qué estás necesitando vos particularmente? Y mirá, yo necesito Hamburgo, por ejemplo. A ver, dame un minuto, le dice, como que apoya el teléfono, ¿no? Listo, ya está, ¿qué más? El chabón empieza a tirar. Y Berlín, a ver, listo, ya está. Sí, ya está, te estoy sacando las imágenes, claro, porque el chabón por ahí tocaba un botón así y el satélite hace pic y ya se movió 100.000 kilómetros en la Tierra, o sea, el satélite no se tiene que mover nada. Y el tipo controlaba eso desde la Tierra. Bueno, resulta que al final el chabón le sacó las imágenes y cuando dice, che, encima el tipo decía, ¿cuánto me va a salir esto? O sea, ahora me agarra y me dice, che, bueno, tenés que poner 300 millones de dólares. Bueno, resulta que no, que el chabón le dijo, bueno, dale, cuando esté el juego, mandanos unas copias gratis, listo, bueno, y ahí quedó la negociación. Así que, como pueden ver, el tipo era fundamental para el desarrollo del juego tal como lo querían, ¿sí? Así que una muy buena historia que se dio ahí, por eso se la transmito, porque también me llamó la atención y me dio mucha gracia, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos diferentes roles, diferentes personas que están involucradas en el desarrollo de videojuegos, son siempre muy importantes para nosotros. Ahora pensemos un poco en cómo ingresar, porque ahora yo por ahí les mencioné todos esos roles y demás, y ustedes piensan que por ahí todo es como estas empresas, ¿no? Donde hay 200 personas trabajando y es todo departamento de tanto, y tenemos el jefe, el subjefe y demás y todo, y a veces pasa así. Nosotros básicamente para ingresar a la industria de los videojuegos podemos ir arrancando por una empresa grande, digamos, o ir a un developer, un desarrollador de videojuegos grande. Pero por ahí muchos son publishers también, ¿no? Por ahí no tienen la parte de desarrollo de videojuegos, pero importa, es una imagen para mostrar un poco en broma cómo sería esto, ¿no?
Pero básicamente uno puede atacar a la industria de los videojuegos arrancando, digamos, desde arriba, es decir, hay casos, por ejemplo, de acá de un profesor que fue a trabajar, que había sido alumno, si no me equivoco, de la carrera, y fue a trabajar a Ubisoft y empezó a hacer Assassin's Creed, el arte o la animación, pero trabajaba Assassin's Creed, Pablo Toscano, por lo cual, digo, es posible, digamos, incluso acá en Argentina, de repente irse afuera e entrar en X empresa grande y trabajar como en la meca, digamos, del desarrollo de videojuegos con todas esas características. Generalmente es un paso por ahí más difícil, ¿no? Sobre todo para acá, que por ahí estamos más aislados o por ahí requerimos, no sé, ciertas cuestiones, pero es una posibilidad. Una posibilidad más cercana por ahí es trabajar en empresas desarrolladoras de Argentina. Empresas como estas que están acá listadas, particularmente, por ejemplo, tenemos Dealor, que vino ayer Diego Ruiz a presentar el juego, no sé si estuvieron, muy interesante. Dealor partió también con profesores de acá de Image Campus, que se asociaron, dijeron, che, asociémonos para hacer una empresa, y se juntaron y armaron la empresa esa, y les va muy bien. O si no, por ejemplo, cosas particulares como Widow Games, que se encarga de hacer videojuegos, por ejemplo, como de mesa, ¿sí? Como por ejemplo Carrera de Mente, hecho digital, hecho en videojuego, cosa rara, pero sin embargo a los tipos también le va muy bien. NG Studios, que tiene no me acuerdo el nombre ahora del juego que tienen, que es muy conocido, es un RPG, un MMO básicamente, muy conocido también, está en Steam para descargar, se hizo bastante famoso. El caso de CMD, que básicamente es una empresa del grupo de Clarín que compró QB9, es decir, que era una empresa también desarrolladora, que tiene también gran equipo de trabajo, desarrollan muchos juegos, también son publishers. Y acercarse a esto obviamente es un poco más fácil, porque uno obviamente cuando en el momento que agarra y supongamos acá en la carrera, termina o está todavía cursando la carrera o está terminando la carrera, puede obviamente tirar un currículum ahí o generar un contacto y demás. Una cosa que pasa acá, digamos, en el instituto, por ejemplo, puedo hablar de acá, ¿no? Que es que se genera mucha comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo trabajo en tal empresa, conozco a un alumno, che, vení, tengo una entrevista para entrar, o al revés, el alumno le pregunta a otro, che, ¿conoces? Sí, es decir, hay un montón de comunidad porque, digamos, somos un grupo chico que nos empezamos a conocer todos de a poco. Tenemos el caso de Nasty Cloud y Totwise, que lo traje también porque están desarrollando. Nasty Cloud es una empresa que desarrolló Nubarrón, que tengo acá un pequeño video para mostrarles, un juego que está en Kickstarter. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, se los recomiendo que lo vean porque está muy bien hecho y demás. In the peaceful forest of the deep blue sky, our little friend Gnome woke up feeling something was not right. His mighty lucky hat was nowhere to be found. Instead, there was a stormy cloud chasing him around. Cloud wouldn't let him stay calm, and that's why the adventure began. What? Damn! I said the adventure began. Through numerous lands he traveled, for stopping would have meant trouble. Cloud was a dangerous companion, throwing thunders like a blue dragon. But a helpful one as well, aiding Gnome here and there. Gnome noticed this pretty soon, for he was not alone. And with Cloud's powerful help, he solved as many mysteries as one can tell. Nothing seemed to be an obstacle for him. Well, maybe except for that thing!
please don't let your eyes grow worried, for you'll have a say in this story. Con un gran arte, ¿no? Bueno, está todavía haciéndolo, pero se ve bien, por lo menos, ¿no? Digo, tiene una idea, lo que intentaron hacer, que es tomar dos elementos de Limbo, Braid, todos esos juegos, tiene una idea de eso, por lo menos, a mí me parece, entonces está bien, la influencia la lograron bien, eso digamos. Y este juego de Ham, que está hecho por una empresa Sandbox, que básicamente es hecho con el Unreal Engine, básicamente es un juego que está en desarrollo muy inicial por ahí todavía, pero que está pensado como para ser utilizado con el Oculus Rift, y básicamente es un survival, no sé si igual se va a ver algo, sí, ahí se ve, un survival, también hecho todo acá. Acá a verse muy bien, ¿no? A verse como algo AAA o algo por lo menos que realmente no solíamos ver. Después vean básicamente el video ustedes completo. Esto también está en Greenlight, en Steam. Es decir que posiblemente todos estos juegos salgan. Bueno, no muestro todo el video ahora, pero básicamente consiste. Vamos a ver. Es decir que, por otra parte, para ya que estoy les muestro otra cosita, meterse, digamos, hoy por hoy estas empresas con sus equipos de trabajo empiezan a hacer cosas muy interesantes, empiezan a hacer cosas muy buenas, muy AAA, insisto. No es el único camino de esas empresas chicas. Tenemos el camino que es por ahí un poco más chico todavía, que es el camino del videojuego independiente o del equipo independiente de desarrollo. Si no vieron Indie Game The Movie, véanla. Es una película que retrata o muestra una parte de las vidas de los creadores de Braid, Fez, Super Meat Boy, juegos que si no jugaron también jueguen, por favor, ¿sí? Que son juegos independientes. Lo que tiene bueno esto que estoy mencionando acá es que los juegos independientes en el último tiempo crecieron un montón. Es decir, ¿por qué? Vamos por partes. Los juegos independientes crecieron un montón, ¿sí? Porque, en primer lugar, hay un montón de herramientas disponibles, ¿sí? En segundo lugar, porque ahora no se requiere tantas características que antes tenían las empresas grandes, ¿sí? Un publisher,
cierta plata inicial y demás. Y en tercer lugar, lo que tiene bueno un juego indie, que esto creo lo más destacable, es que a veces no corre, digamos, si yo quiero agarrar en Call of Duty Modern Warfare 2 y decir, che, implementemos una mecánica novedosa, hagamos algo diferente y demás, pues van a decir, no, acá estamos en el Call of Duty, vos tenés que hacer esto, es lo mismo, pero le cambiamos los mapas y agregamos una cosa y demás. Si estamos, ya sabemos que esto vende, vos tenés que vender, ¿sí? Entonces, en este caso, por ahí los tipos se mandan a hacer algo experimental, algo, no sé, que están probando, qué sé yo, por ahí no tienen ni idea de que van a terminar vendiendo esto, que va a ser una empresa multimillonaria finalmente, ¿sí? Entonces los tipos en eso experimentan algo que finalmente termina gustándole a millones de personas y terminan armando el juego como en estos casos. Indie Game The Movie retrata eso, la vida de los tipos es muy interesante ver, porque los personajes son muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el creador de Fez es un loquito, que nada, en un momento, por ejemplo, va a una convención y se le cuelga a todas las personas que lo juegan, el chabón se pone nervioso, es muy gracioso. Y en los otros casos, Super Amigo, y cómo se pelean con Xbox, con la gente de Microsoft, porque en un momento querían sacar el juego de Xbox, el chabón no duerme, pasa como el orto, qué sé yo. Digo, no todo así es desarrollo independiente, no piensen que es todo un bajón, pero obviamente los tipos la tienen que luchar porque son un equipo de dos, otro equipo también de una persona que pensó todo el juego y demás. Jueguen estos juegos si no los jugaron y vean la película. Y hay otro montón de juegos independientes en el último tiempo, gracias a todo esto que mencioné antes, que permiten experimentar algo nuevo, algo distinto, salir un poco del mainstream, ¿sí? De lo hegemónico. Es decir, está buenísimo, a mí me encanta Call of Duty 1, 2, 3, 18, pero bueno, está bien, proponeme, dame algo diferente por ahí a veces para cambiar, o por ahí hay alguna otra cosa que no necesariamente es los gráficos de la vida y todo, ¿sí? Sino por ahí algo más básico, más sencillo, pero que tiene algo que realmente genera un impacto, un interés, algo interesante. No sé si jugaron algunos de estos juegos, tiré 3 por alguna, digamos, lo que me entraba en la pantalla, pero hay un montón de juegos independientes o de pequeños estudios que se mandaron a hacer algo. El caso de Thomas Was Alone, un juego hecho con Unity, por ejemplo. Y la verdad es que tienen que jugarlo, porque si yo les digo que es un juego de unos cuadrados, unos rectángulos que se mueven por la pantalla, saltan, y es eso, y es muy básico visualmente, y por ahí me dicen es un asco. No, jueguenlo, van a ver que el juego hasta es emotivo, ¿sí? Está relatado, está muy bien hecho, está bien diseñado, y realmente produce cuestiones interesantes. Machinarium, un juego también, para mi punto de vista, excelentemente diseñado, tal vez un poco infantil en la estética, pero sumamente disfrutable por toda la familia, podríamos decir. Una aventura gráfica point and click hecha con Flash, ¿sí? La empresa esa, Amanita Design, no sé si alguien la conoce, les recomiendo que vean, entren a la página de la empresa Amanita, así como Amanita, tal como lo estoy diciendo, Amanita Design, o busquen Machinarium, el juego, y van a ver que todos los juegos que hicieron tienen una estética espectacular, ¿sí? Visualmente son impecables. Y además, son muy buenos, los juegos son muy divertidos, están muy buenos. Está uno que se llama después llamado Botanícula, otros previos chiquititos hechos en Flash para el browser incluso, yo por ejemplo Samolos, hay muchos, ¿sí? Y Paper Please también, lo traje como ejemplo porque es muy divertido, hecho con algo que se llama OpenFL, que es como algo extra, digamos, de Flash, o sea, es Flash con algunas cosas más, digamos, ¿no? Con otras herramientas, por decirlo de una forma. El caso de Paper Please es un juego que se trata de un tipo en una cabina de inmigración que tiene que decir si pasa la gente o no. Obviamente yo le explico esto a un amigo que jugó, no sé, que tiene todos los juegos de EA, me dice, flaco, salí de acá y tráeme el FIFA. Con esa descripción que yo les digo, el juego es buenísimo, es espectacular, está muy bien hecho, está perfecto, ¿sí? Visualmente no me produce muchas cosas, tiene una estética, digamos, esto ya es algo interesante. La forma esta, que tiene toda esta simbología media comunista, ¿no? Justamente está hecho a propósito. Obviamente no es atractivo al punto de los gráficos de última generación, a eso voy, ¿no? Pero sí es atractivo desde el punto de vista que tiene todo lo que está hecho está pensado porque sea así de una forma, ¿sí? Eso es muy importante en la parte del diseño del juego. El arte va de la mano de eso, ¿sí? Por eso se combinan las cuestiones. Y así como yo se lo escribo, insisto, no les puedo explicar bien el juego. Por eso les digo, jueguenlo y van a ver que está buenísimo, ¿sí?
Y es medio raro, ¿cómo explicás eso? Hay otro montón de juegos, ahora se me viene a la mente uno que había visto, hay cosas más experimentales incluso, porque esto podríamos ponerlo dentro de la categoría de juego, obviamente, pero hay cosas más experimentales, cosas más artísticas si quieren. No sé si estuvo en la EVA, por ejemplo, que había una cosa que, no sé si podemos considerar un juego, parece un juguete, una cosa media rara, que era para tocar y mover y demás, y había luces y te detectaba, ¿sí? Era como más un juguete, perdón. Pero lo interesante es que empieza, digamos, pequeños equipos empiezan a poner creatividad en eso y armar algo raro. Se me viene a la mente, no sé si tengo por acceso a internet, pero tampoco sé si lo voy a poder encontrar. Un juego que, por ejemplo, también había visto en una muestra, Blue Record, creo que sí. En una muestra de juegos experimentales, que me llamó mucho la atención, se llamaba Blue Record, que consistía, no sé si voy a poder, quería que hice un screenshot, pero no importa, vamos a poner acá. A ver si esto se ve. No, no se ve. Vamos a ver porque a ver si me muestra la parte del gameplay, porque ahí parece que muestra la gente. Que consistía básicamente en, ustedes tenían como un mosaico, además ahora les comento un par de cosas de NPC. Bien, ustedes tenían un mosaico de videos. Y los mosaicos, cada video era como un video que duraba 1 segundo y se iba lupeando permanentemente. ¿Sí? Es decir, como el tipito acá, la mina esta, camina hasta acá, vuelve, camina hasta acá, vuelve. ¿Se entiende? Es decir, video lupeado. Y lo que tenían que hacer era pausarlo y darle play. Cuando lo pausaban, le daban play. Y eso lo que hacía era generar, el objetivo del juego era generar una fluidez entre los videos. Es decir, cuando la mina llegara hasta acá, el tipo este tenía que agarrar el teléfono y agarrar acá, y cuando agarra el teléfono hacía así, esto imagínense lupeando, ¿no? Permanentemente, tac, tac. Este tenía que agarrar y ponerle que agarra algo, ahora veo que es lo que hace, no tengo idea. ¡Hip, hip, hurray! ¡Hip, hip, hurray! ¡Hip, hip, 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 hurray! Dum 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 dum. Hip 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 hurray! Dum 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 dum. तू भी प्याला चूम ले प्यारे आज मेरे संग झूम ले प्यारे सीधा कर दे इस दुनिया को उल्टे होके हम डम 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 तू भी प्याला चूम ले प्यारे आज मेरे संग झूम ले प्यारे सीधा कर दे इस दुनिया को उल्टे होके हम डम 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 Bueno, un ejemplo de algo que era totalmente loco, una idea que no se me ocurrió nunca en la vida, pero está buenísimo. A mí me encanta la idea esa, media loca, y por ahí vos vas a ver. Yo tengo una idea de un juego que vos ponés videitos y tenés que hacer una continuidad. No sé, el tipo te va a mirar raro, ¿viste? Cuando vas a EA y le decís, señor EA, mire, tengo este juego, esta idea. Y no sé qué te dicen. Otro ejemplo, esto hecho acá en Argentina, un juego llamado Storyteller, este señor Daniel Benmergui, que la verdad es un gran diseñador de videojuegos, que básicamente consiste, el tipo nunca terminó este juego, pero creo que hay una versión para jugar, hecho en Flash. Consiste en, ustedes tienen esta historieta vacía, tienen una premisa acá, y tienen que tirar personajes, tirar cosas, y armar como la historieta. Pero hay diferentes posibilidades, por ahí arman, no sé, acá pongo Adam Becomes Rich, o no, esto se arma después, ¿no? Pero agarro y pongo que con esto, o acá pongo el tipito con la minita y me dice otra cosa. Entonces lo que tienen que hacer es esto, por ejemplo, ¿no? Jueguenlo porque es muy difícil explicar estas cosas, porque por ahí yo no tengo la capacidad de hacerlo. Pero el juego Storyteller, y como los anteriores que mencioné también, muchos ganadores de premios internacionales. Les doy el caso de Paper Please. Paper Please es un juego que con un presupuesto ínfimo le ganó
a juegos como, ahora no sé cuál, pero pónganle que Call of Duty o alguno de estos que estoy mencionando, en festivales tipo BAFTA, sí, festivales internacionales como si fueran los Oscars, vamos a decir, de videojuegos, le ganó en categorías que vos decís no puede ser. O sea, claro, porque obviamente en la parte gráfica por ahí no, pero en la parte de la jugabilidad, mecánica y demás, sí, es mucho mejor que el Call of Duty, ¿entiendes? Entonces, te escucho. ¿Daniel sigue haciendo el juego o lo dejó de hacer? Tuvo en la EVA particular, casualmente digo, y explicó que no, que en realidad que ahora se mandó a hacer otro juego porque no sabía cómo continuarlo, qué sé yo. Otro juego que se llama Ernesto, que también pueden verlo, que es una especie de juego de puzzles. También estaba bueno, así que creo que no lo va a terminar, o si lo termina no sé cómo será, pero bueno, la idea está, ¿no? Está buenísimo. Y este juego también participó en un festival que se llama Independent Game Festival, IGF, que les recomiendo después que vayan a jugar todos los juegos esos que están ahí, porque hay muy buenos juegos hechos con las herramientas mismas que ahora voy a mencionar. Después tenemos la posibilidad, mencioné esto acá, en realidad porque tenemos la posibilidad también de por ahí agarrar y hacer juegos que, como este de los videos, por ahí es un juego, está bien, a todos nos gusta, ¿no? Pero hay otros juegos que son específicos para un cierto nicho, y a mí me interesa hacer juegos de tal cosa específica para tal persona o algo experimental, arte para, no sé, pintores, qué sé yo, ¿no? Que empiecen a jugar ellos. Bueno, digamos, hay mercados que son nichos, hay mercados que son particulares. Acá traje esto simplemente para que vean si esta película, 100 Yen, se habla de los arcades en Japón, que aparentemente son toda una... sigue habiendo sakoas en Japón, sí, a rolete, y no tuve la oportunidad de viajar, pero ahí se muestran en la película. Y nada, hay todo un conjunto de nicho de personas, un montón, que juegan a, no sé, los Dance Dance Revolution, ese tipo de juegos. Otros que juegan al juego de, no sé, tal cosa y van superando los récords y demás, y hay toda una comunidad alrededor de eso, ¿sí? Entonces, digo, hay diferentes comunidades, hay diferentes posibilidades, no solamente necesariamente uno tiene que pensar en el juego indie, que la P, que sea la cuestión así gigante y toda la idea, sino que, como digo, muchos juegos indie partieron de una idea que era, no sé, che, hacemos esto, a ver qué, es medio raro, a ver, hagámoslo, ¿sí? Básicamente, yendo ahora para un poco la parte de programación, que es la parte que yo realizo, lo importante es, no importa tanto qué es lo que, por dónde arranquen, ¿sí? En este caso, qué lenguaje de programación utilizar, cómo hago, qué lenguaje aprendo para videojuegos. Y no hay un lenguaje para aprender, no hay una cosa que sea, no, yo tengo que ir por este camino porque es el camino indicado. Digamos, lo importante acá es tratar de aprender a alguno, agarrar y decir, bueno, arranco por tal. Me pongo, me siento, pongo una disciplina o genero en el tiempo libre, no importa, no es que tiene que hacer uno eso como un trabajo y demás, y obviamente uno tiene otras necesidades, otras cuestiones. Lo importante es empezar con algo. Puse el tema de los lenguajes de programación simplemente porque me dedico a la programación, pero podría ser el tema del diseño. Empezar a jugar juegos independientes, a ver, empiezo a jugar, a ver cómo son estos juegos, a ver qué cosas diferentes proponen. Bueno, de esa forma puedo empezar a entender un poco cómo es, ¿sí? Es decir que la clave es esa, arrancar por algún lado. En cuanto a lenguajes, en realidad, por ejemplo, qué sé yo, para darles un caso, en Unity los juegos están hechos en C#, la mayoría, que es este lenguaje que está acá. ActionScript, un lenguaje con el que se programa para Flash. C++, la mayoría de los motores, la mayoría de los juegos AAA contienen código en C++. Java, no sé, ¿cómo se llama? Minecraft, está hecho en Java, ¿sí? Es decir que el tipo triunfó y era independiente realmente lo que tenía ahí, el tipo tenía una idea, la llevó a cabo de una cierta forma. Por ahí alguno le dice, che, esto era mejor hacerlo en tal cosa, o era mejor tomar este otro camino, y bueno, no importa, lo importante es armar uno y arrancar por uno y darle para adelante con eso, ¿sí? Obviamente uno puede confundirse a hacer otra cosa, volver atrás y decir, bueno, a ver, practico con otro. No sé si vieron la película Minecraft de Story of Mohan, se la recomiendo, aunque por ahí no habla de una especie de media volada, qué sé yo, en algunas partes, pero básicamente retrata la vida del tipo que creó Minecraft y que ahora es millonario porque lo compró
Microsoft, ¿no? Si no, la otra vez me dijeron cuánta plata era, ahora no me acuerdo, pero lo intenté borrar rápido en mi mente para no hacerme daño. Pero bueno, básicamente, fíjense lo que inventó. Y ustedes también, Minecraft por ahí, vieron que Minecraft es horrible, digamos, en cuanto a... Claro, qué sé yo, no sé, es raro. Y sin embargo, claro, exacto, empezó a crecer y demás y toda una comunidad y todo lo que se ve en la película es brillante. El chabón que arma la computadora y toda la lógica y bueno, no sé, una locura. Todo ahí en el juego, digamos, toda una comunidad, está buenísimo en ese sentido. Y además, tenemos un montón de herramientas, ¿no? Porque lo que hablé antes eran lenguajes de programación, que son, digamos, cómo escribimos el código, básicamente cómo es el lenguaje en el que escribimos el código. Pero tenemos un montón de herramientas, y esto es lo bueno, volviendo al tema indie, que estas herramientas antes eran restrictivas, es decir, por ahí antes teníamos un motor, y el motor salía tanta plata, y nosotros para comprarlo teníamos que tener ese capital inicial para poder desarrollar nuestro juego. Todas estas herramientas que están acá son herramientas que nos ayudan a hacer videojuegos, Unity, Flash, Direct, Coco, D, por tirar alguna, hay 100 más, ¿sí? Unreal Engine, cosas que por ahí son conocidas. Este caso, Godot Game Engine, un motor específico de videojuegos hecho acá en Argentina, ¿sí? Que están utilizando para desarrollar juegos acá, una empresa acá en Argentina, después si quieren lo buscan. Es decir que hay un montón de alternativas, muchos de estos son open source incluso, gratis. Es decir que pueden agarrar y hacer algo, bajarse como lo hicieron, verlo, investigarlo. Hay un montón de alternativas hoy por hoy para ingresar al mundo de los videojuegos o del desarrollo de los videojuegos, ¿sí? Es un poco también volver al tema de lo artesanal, volver un poco a por ahí cómo se hacían las cosas al principio, ¿no? En el comienzo, qué sé yo, volviendo al tema, era todo más independiente porque justamente era una disciplina que recién empezaba y uno agarraba y por ahí el tipo que hacía la programación también hacía el arte o también soldaba algo, qué sé yo, era una cuestión medio así, ¿no? Era todo más artesanal y ahora un poco también en cierta forma es eso, el tema de la investigación. Obviamente hay un montón de novedades, es diferente, pero el tema de la investigación, el tema de meterse con algo, probarlo y demás, es un poco volver a esa raíz, me parece. Le doy el caso de Making of Prince of Persia, obviamente todos conocen Prince of Persia, me imagino. Un libro excelente que contiene, el chabón mientras estaba haciendo, Jordan Mechner que hizo el juego, ¿no? Mientras estaba haciendo el videojuego, resulta que el tipo tenía como una especie de diario íntimo, ¿no? Llegaría a la noche a la casa y escribía lo que le pintaba, lo que le pasaba. El tipo se ve que lo encontró eso, lo recolectó y lo puso en un compendio, lo armó para publicarlo. Y el libro es excelente, porque ¿qué pasa? El tipo no habla ahí de, che, técnicamente, che, ahora hay que poner esta variable acá. No habla de cosas técnicas. Lo que habla es de lo que le va pasando mientras está realizando eso, y lo que piensa y las cosas que siente. Está buenísimo porque uno puede ver ahí, eso es algo que yo destaco, es muy importante tener en cuenta, porque obviamente a mí me pasa, y supongo que a varios también, yo veo el juego y no, ¿cómo empezó a pensar el tipo La puta madre, ¿cómo hay que hacer para abordar esto? Es imposible atacar esto. Mirá lo que hizo el tipo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a hacer alguna vez un Call of Duty? No podemos, es imposible. Bueno, esto baja un poco esa ansiedad, básicamente, porque ahí te pones a la par del tipo, el tipo te cuenta, che, mira, a mí me pasaba esto. El tipo en un momento putea con otro, no me acuerdo, decía, che, que estaba haciendo el port, él empezó a trabajar en una empresa. En otra empresa estaban haciendo el porting del juego para Amiga o otra vez, vieron que en esa época las computadoras eran de ese estilo, no importa. Entonces el tipo dice, che, no me gusta cómo está quedando y demás. En un momento cuenta una anécdota que está en un bar charlando con uno y el otro lo puteaba porque decía, vos sos un pendejo, sos millonario, te quejás de no sé qué cosa. Bueno, todas esas boludeces que uno dice, este tipo es una persona normal, no es una identidad que está ahí, no, es alguien como nosotros, ¿sí? Entonces eso me parece muy destacable. El tipo después encontró diarios previos y sacó The Making of Karateka, que era un juego previo que él había realizado al Prince of Persia. Y particularmente, ¿por qué decía el tema de lo artesanal y demás? Porque lo interesante es que el tipo ahí hacía todo. Él tuvo la idea del juego, pero además lo programaba, además hacía el arte. Particularmente, ¿por qué fue tan importante el Prince of Persia? ¿Por qué fue tan conocido cuando salió? Básicamente porque tenía gráficos muy buenos, tenía animaciones muy buenas. ¿Por qué? Porque el tipo utilizó una técnica de la rotoscopía para hacer los movimientos. No habla mucho de eso técnicamente, pero miren esto, o sea, ustedes van a si lo jugaran, ¿no? Van a identificar en los movimientos que hacen eso, no sé,
Primero, no, claro, la técnica esa que utiliza, ahí pueden ver, es la de filmar. No, la de filmar algo en la vida real y después, como vieron el video de Ajá, Take On Me, es decir, grabar, dibujar encima, agarrar como un frame, imagínense imprimir esto, agarro, imprimo el cuadro y dibujo encima. Entonces el tipo hacía el arte del juego dibujando encima del video, ¿se entiende? Por eso quedaba así. Es una técnica de animación, digamos, pero bueno, el tipo lo hizo, lo experimentó para el juego y se le ocurrió a él meter eso y dijo, a ver esto, y quedó buenísimo el juego después. Sí, ahí pueden ver todo eso. Las pruebas y más, bueno, todo esto está ahí parte hay como imágenes en el libro y demás, la verdad que 100% recomendable. Bueno, después lo terminan de ver. Es decir que nada, hay un montón de caminos, hay un montón de posibilidades y está buenísimo poder ver este tipo de cosas y darse cuenta de que son posibles, digamos, ¿no? Porque por ahí acá nos vemos en Argentina, para parar encima estamos en Argentina, que tenemos menos acceso. Hoy por hoy ya no tanto, hoy por hoy está todo más al alcance de la mano, entonces eso está bueno. Una cosa importante, yo traigo acá esto para que ustedes lo tengan en cuenta, que es importante formarse, no importa si acá en el instituto. La verdad que a mí no me van a pagar más porque yo diga algo, porque vengan más alumnos, a mí me pagan por la clase, o sea que obviamente tengo un gran aprecio por el instituto y me interesa mucho que la gente venga acá al instituto porque siento que es muy bueno lo que hace. Lo importante es formarse. Si ustedes no quieren venir a este instituto, fórmense de otra forma, ¿sí? Es decir, agarren y investiguen por su parte. Traten de, si realmente obviamente quieren meterse al desarrollo de videojuegos, investigar, hacer, buscar, asociarse y demás. Eso es lo importante acá para tener en cuenta. Y obviamente acá ofrecemos todos los cursos de eso, de Game Art, de Game Design, de programación de juegos, que por lo cual está buenísimo tener esa oportunidad. En otra época no existía eso, entonces ahora es una gran oportunidad. Eso es lo importante, lo que quiero destacar, el tema, yendo a lo que venía diciendo antes, de independiente y demás. Los tipos esos investigaban, se mandaban, probaban y hacían mucho, ¿sí? Y por otra parte, asóciense, busquen, vean la forma de encarar básicamente sitios como por ejemplo Alba y Dual, que son foros, que son lugares de encuentro con otras personas que son desarrolladoras, que por ahí tienen mismas inquietudes y demás. Gamasutra es un sitio especializado para desarrolladores de videojuegos. El festival de juegos independientes, perdón, me estaba yendo a otra universidad. Básicamente lo que tiene es, les muestra algunas de estas cuestiones, vean, investiguen estas cuestiones que son muy interesantes de tener en cuenta, de ver. Básicamente, ¿por qué es interesante todos los videojuegos en este momento? Porque en el futuro no tan lejano vamos a tener cosas muy novedosas, cosas que están cambiando la forma en que, insisto, es un cambio de la cultura, ¿sí? No solamente el tema de los videojuegos, por eso al principio mencionaba, no solamente cómo los juegos impactan en la propia economía de la industria de los videojuegos, sino también cómo impactan en el resto de las disciplinas o el resto de las cuestiones de la cultura general, ¿no? Tenemos por caso, no sé si jugaron o vieron, que cada vez más hay compras dentro de la aplicación o dentro de un juego agarran y se puede agarrar y comprar una espada, o hay historias de, che, subasté dentro del juego una espada que creé no sé cuánto, era la única que había y alguien la pagó $200.000. Es decir, se genera una especie de economía dentro del juego y eso está creciendo, es cada vez más común. Y quién sabe, en el futuro va a haber todo un mercado de cosas intangibles, es decir, cosas que no están, que están ahí digitalmente, tranquilamente podría ser así, ¿sí? Es decir que, nada, desde el punto de vista económico eso crea una revolución para otro tipo de disciplinas. Obviamente, lo que tenemos más a la mano últimamente, que es el tema de la realidad aumentada, virtual, en el caso, por ejemplo, del Oculus, realidad disminuida, todos términos de diferentes tecnologías nuevas que básicamente se están aplicando. En el caso de la realidad aumentada, para quien no conoce lo que es, sería esto, ¿no? Yo estoy filmando acá y en este lugar hago que aparezca algo a través de esto y eso lo permito hacer para jugar, para hacer algo. Les doy un ejemplo más práctico para que vean, se entienda bien. The Mark 42 armor is ready for analysis. Let's go to the test area. May I suggest some music?
Boot up assembly successful. Raise your arms to the side to engage flight mode. Sería, esto no es tanto un juego, insisto, más por ahí un juguete, pero les da la pauta de lo que se puede hacer. Adelante un poco para que se vea, acá está. Era una convención de no sé qué cosa que mostraban esto de Iron Man. Entonces básicamente vos hacías así, lo que te movías, tenías el traje de Iron Man y podías tirar así rayos y qué sé yo, lo que hace Iron Man, ¿no? Todas las cuestiones. Es decir que el avance de la tecnología permite todas estas cosas, llevar los juegos a algo más interesante o a nuevas formas de jugar, ¿por qué no? ¿Sí? Después lo miran entero, ahora le dejamos acá. Y también tenemos lo mismo, ¿no? En este caso justo de realidad virtual, pero el uso de nuevos dispositivos que también impactan en la forma en que uno juega. El caso de Oculus, no sé si lo probaron arriba, si tienen la oportunidad, si no háganlo porque es medio loco, y lo que te deja medio la cabeza medio, che, ¿qué onda? ¿Me estoy moviendo? ¿No me estoy moviendo? Bueno, para volverse todo loco completamente, no sé si vieron el Omni también, que es otro aparato también que nos podemos enchufar o poner ahí, qué sé yo, por ejemplo acá el tipo que va a jugar al Battlefield con el Oculus. This ain't gonna be easy. Nothing is easy, Pat. Oh, shit. Al cual uno camina en el lugar, sí, ahí el cerebro ya está metido en el juego. O sea, un día nos va a pegar un tiro y nos vamos a morir un paro cardíaco porque básicamente nuestro cerebro piensa que pasó eso. Es decir, está buenísimo, pero tiene implicancias en otras disciplinas, eso es lo que voy, ¿sí? Estudios que se hacen después de psicología, de sociología, de diferentes cuestiones también, de che, ¿y esto qué onda? Pero bueno, fíjense, esto está buenísimo, ¿no? Obviamente. ¿A quién no le gustaría jugar un toque a eso? Pero insisto, hay gente, mi abuela por ahí se moría, ¿vale? Bueno, es un ejemplo. El uso de los videojuegos en otras disciplinas, como por ejemplo, habrán escuchado el término gamificación, ¿sí? Que sería, digamos, utilizar el videojuego en empresas y demás, como el hecho de jugar para lograr otros objetivos, ¿sí? No solamente eso. Por ejemplo, un caso por ahí un poco más infeliz, pero el hecho de que se utilice el juego para entrenar a soldados o para, no sé, simuladores de vuelo y demás, ¿sí? Es decir, hay una inversión de eso, hay una inversión del juego, digo, ¿no? En otras disciplinas, en otros lugares. Por ende, es un buen momento para sumarse a él. Así que, básicamente lo que yo les recomiendo es que lo tengan en cuenta, que vean ustedes lo que quieran hacer. Yo insisto, di muy poco, lo que pude dar ahora, pero básicamente diferentes posibilidades, diferentes formas de encarar esto. Y la idea es, como les digo, lo que plantea acá la presentación esa, que es investigar, ¿sí? Con mucho gusto, escucho las preguntas, si es que hay. Tengo una pregunta en el momento que hablaste de los distintos roles que hay para la creación de un juego.
Hablaste de que hay artistas y diseñadores. Yo quiero creer que los artistas son los que se encargan de la parte de todo lo que son dibujos y la creación estética del personaje y del fondo tal vez. Sí. Pero el diseñador se encarga también de lo que vos dijiste del guión. Sí. Pero entonces el programador directamente lo único que hace es mandar código a la computadora, o también puede que el programador esté metido en el diseño también. No, que tenga la idea, digo. Sí, obviamente, digamos, ahí los roles, por eso depende. Si el tipo de programador puede ocupar un rol de diseño, porque obviamente hay una chica donde el tipo agarra y hace el diseño y la programación del juego. Muchos de los juegos que yo mencioné indie, el tipo lo pensó y además lo programó. Claro, pero hay casos en los que no, que el programador solamente recibe de cómo tiene que ser el juego y lleva a cabo eso, digamos, ¿no? Pero ya está más constreñido a cierta idea, digamos, ¿no? Entonces se podría decir que entre dos personas, un artista y un programador, que también puedan mutuamente Fíjate que la película Indie Game de Movie, claro. es el caso del tipo que son dos personas y hacen el juego. Claro. Uno hace el arte, el otro lo programa, entre los dos van debatiendo y hacen todo ellos. Es decir que sí, se puede de dos personas, se puede de una persona también, pero lo importante es eso. Una cosa que no mencioné, el tema de lo independiente, ¿no? Básicamente, uno puede agarrar y adquirir, como dije antes, uno puede adquirir experiencia investigando por su parte y demás. También es muy importante a veces, metiéndose a mí, por ejemplo, no me interesa tanto, qué sé yo, una empresa grande, ¿no? Como que a veces siento que uno es más un número dentro de la empresa, ¿no? Como que no tiene la posibilidad de decir, che, mirá, yo estoy haciendo mi juego y quiero meterle tal cosa, ¿no? Como que es algo más, no, la idea es esta, esto es lo que vende, o fíjate acá. Pero a veces esa empresa o esa posibilidad de hacer eso da mucho conocimiento, ¿sí? Da mucha práctica, entonces eso es un camino muy viable. En el caso de ¿cómo se llama? Minecraft, no me salía, se llamó en la empresa Minecraft, es el caso del tipo que laburaba en una empresa de software y por las noches él trabajaba o cuando podía, cuando tenía tiempo, no sé cuándo sería, y de repente en un momento dijo, bueno, listo, me mando, veo, pruebo, ¿sí? Pero todo eso lo había aprendido ahí y le dio un montón de experiencia a eso, es muy importante, ¿sí? El último video que no mostré, que de paso les muestro para que vean una cosa que me quedó acá en el tintero. El tema de esta empresa, por ejemplo, que hizo este juego, lo iba a mostrar cuando estaba la parte de los artistas y me olvidé. Ya cierro la charla. El tema de, para terminar lo último, dejarlos hacer preguntas si es que tienen. Este juego llamado Cuphead, ¿sí? Que ustedes por ahí lo miran, fíjense, una cosa importante es que este juego es, lo que voy a mostrar es gameplay, es decir, están jugando el juego en los momentos del video Y estéticamente, o el arte que tiene es espectacular. Uno cuando, acá por ahí es una cinemática, ¿no? Pero la parte esta, acá está el tipo de un juego de plataforma moviéndose, es decir, eso es usted la flechita tocando a la derecha, ¿sí? Disparando y demás. Fíjense la estética de este juego, pero uno obviamente entra por la parte estética visual del juego y dice, esto está buenísimo. Además con todo, ¿no? Hasta los textos, hasta, no sé, el año, todas las cuestiones, ¿no? Todo el detalle al máximo. Y a lo que voy es, obviamente por el juego es un juego de plataforma normal, uno entró por esto lo realizaron 4 personas, creo que eran 5 en total, pero había un programador, 2 artistas, 2 de esos aparte se ocupaban al marketing, es decir que lo mismo, ¿no? Los tipos arrancaron, estos tenían una empresa que empezaron ellos desde cero, es otra posibilidad, arrancaron ya con una idea de armar esto, y por ahí está el otro tipo de Minecraft que no, que agarró y trabajó en una empresa, sacó conocimiento de ahí, entendió un montón de cosas y después se mandó por su cuenta, no necesariamente de cero, ¿sí? Es decir que y en este caso por ahí es un caso muy particular porque está buenísimo el juego, porque hay juegos que son más chotos, más básicos, pero igual cumplen, ¿no? Expectativas. Pero bueno, nada, les quería mostrar eso porque estaba buenísimo, me llamaba la atención también, la primera vez que lo vi me impactó. Así que no sé, si hay alguna punta más, si no, chao. Quería saber con qué programa se creó el Super Meat Boy. Con XNA, si no me equivoco. Bien. Que es una especie, un framework, una Sí, herramienta, sí, digamos, para programar para PC y para Xbox. Sí. Creo que con XNA.
buena cuestión, ¿sí? ¿Qué tipo de diseñadores pueden ingresar, por ejemplo, a la creación de videojuegos? ¿Qué tipo de diseñadores? Claro, porque hay diseñador gráfico, diseñador multimedia. Bueno, pero el diseñador gráfico multimedia por ahí estaría en la parte artística, ¿sí? Yo cuando me refería a la parte de designer o diseñador, por ahí me refería al diseñador, al game designer, que sería el encargado de justamente el diseño del juego, no en un sentido gráfico necesariamente, sino en un sentido más de reglas, de mecánica, por ejemplo, de la niveles. carrera que yo quería seguir era diseño gráfico y especialidad diseño multimedia. Sí. Me di cuenta que el diseño multimedia, por ejemplo, tiene que ver mucho también con la creación de videojuegos. Claro. La pregunta era esa, ¿cómo se lo consideraría el diseñador multimedia? Claro, Un bueno, artista fíjate, más. Por ejemplo, a veces el diseñador gráfico está involucrado en lo que sería el CAD o la GUI, la interfaz de usuario, por ejemplo, de lo que es el juego. Ayer casualmente contaba Diego Ruiz de Dedalor, contaba que para hacer el juego Party of Heroes que mostraba, había un diseñador gráfico involucrado, además de otro artista, además del producer, además del programador. Así que, digamos, es posible ingresar por eso les digo, de diferentes disciplinas. Sí, sí. Y eso yo que hice fue un compendio, una cosa más generalizada, es posible ingresar de otra forma. ¿Vamos? Bueno, les agradezco por escucharme, tienen mi contacto ahí. Si quieren me pueden mandar un mail por alguna cuestión, duda, lo que quieran consultarme, no hay ningún problema, me escriben ahí a donde está